uso de la palabra en contra a la diputada Mónica Robles. Le recuerdo a los oradores también que el tiempo reglamentario para hacer uso de la tribuna es de 10 minutos cada uno. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, compañera. Con esta sesión del día de hoy finalizamos el segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio legislativo. No quiero antes saludar a la doctora Eda Res. Eda, muchas gracias y bienvenida. Gracias por estar aquí. Terminamos hoy el segundo periodo de sesiones del tercer año de ejercicio legislativo. Estamos a punto de terminar, pocos meses, de terminar nuestra labor como legisladores de este honorable Congreso. Y lo cierto es que no pensé que estaríamos viviendo momentos tan complicados para el Estado. Y quiero decir, antes que nada, que todas y cada una de mis posturas en tribuna han sido siempre considerando el bien común, el bien de la mayoría de las y los veracruzanos. Y como lo he hecho en otros momentos, quisiera recordar que cuando tomamos protesta como diputadas y diputados, cada una y cada uno de nosotros nos comprometimos a guardar y hacer guardar las constituciones tanto de Veracruz como la de los Estados Unidos mexicanos. Con este acto simbólico enviamos el mensaje a la ciudadanía que decimos representar acerca del compromiso que asumiríamos en nuestra actuación, se ajustaría a los principios fundamentales que contienen ambos documentos jurídicos: la libertad, laicidad, igualdad, justicia, honestidad, entre otros. Por este motivo, acudo de nuevo a esta tribuna para apelar a este compromiso que hicimos frente a la ciudadanía, para que consideren, queridos compañeros diputados, queridas compañeras diputadas, reflexionar sobre las consecuencias que para una gran parte de la población femenina tendría el aprobar en una segunda vuelta la iniciativa enviada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa para la adición de un segundo párrafo al artículo 4 de la Constitución del Estado de Veracruz. Además de ser aprobada, esta iniciativa estaríamos violentando la propia Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, así como los tratados internacionales que ha asignado México. No debemos legislar bajo ningún motivo en base a ideologías o posiciones personales. En el transcurso de los meses posteriores a su aprobación en primera vuelta, hemos sido testigos y testigas del cuestionamiento social a esta reforma constitucional. Dicho cuestionamiento no solo proviene de la sociedad civil del Estado, que sin duda es la que más debería importarnos y a quienes saludo y agradezco su presencia el día de hoy, sino incluso también de voces nacionales e internacionales de las que han dado cuenta los medios de comunicación. Y hemos escuchado también, sin duda, las voces de algunos miembros de la jerarquía eclesiástica, así como de algunos sectores de la sociedad veracruzana que impulsan esta reforma, a quienes también saludo con respeto. Quisiera referirme en primera instancia a los argumentos que se suponen a favor de agregar un segundo párrafo al artículo 4 constitucional que a la letra dice: el Estado garantizará el derecho a la vida del ser humano desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos, salvo las excepciones previstas en las leyes. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, la reforma propuesta al artículo 4 de la Constitución local determina como valor primordial el derecho de la vida como condición que sustenta todos los demás derechos. Sin embargo, dicha propuesta desconoce los principios de
universalidad, interdependencia e indivisibilidad, en virtud de los cuales no existe jerarquía entre derechos humanos, por lo cual una protección absoluta de un derecho no es posible si ello implica la negación del ejercicio de otro. En este caso, el derecho de las niñas y mujeres a una salud sexual reproductiva plenas, así como a decidir libremente el número y espaciamiento de sus hijos, ambos derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En la exposición de motivos de la iniciativa se determina a la concepción como el elemento fundamental donde debiese comenzar la protección de la vida. Sin embargo, la protección de la vida desde la fecundación contraviene la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Artavia Murillo y otros versus Costa Rica del 2012, que consideró la concepción debe ser entendida como implantación y que el embrión no es persona, supuesto básico necesario para hablar de titularidad de derechos humanos. Se ha dicho, y así es como se ha planteado, y convenció además a un gran número de personas que de manera genuina han apoyado esta reforma, que lo que busca es proteger la vida en contra de la violencia en todas sus manifestaciones, que desafortunadamente es una lamentable realidad hoy en nuestro Estado y que no pretende ninguna implicación en cuanto al delito de aborto y mucho menos pretende criminalizar a las mujeres que por distintas razones deciden o requieren interrumpir un embarazo. Proteger la vida es una causa por demás loable y con la que estoy segura coincidimos todas y todos los aquí presentes sin excepción. Sin embargo, si esta iniciativa no tuviera ningún interés ni estuviera relacionada con el aborto, yo me pregunto entonces por qué la exposición de la organización civil Civida en el patio central del Congreso para promover la iniciativa ciudadana que antecedió a la presentada por el gobernador del estado, que seguramente algunos de ustedes recordarán, estaba llena de fotos de úteros con embriones en diferentes etapas de gestación, una serie de datos imprecisos y una teoría sobre una red internacional de tráfico de órganos de fetos abortados. También se ha dicho que esta iniciativa no busca criminalizar a las mujeres. Quiero compartirles primero un comunicado en rueda de prensa de la Asociación de Padres de la Unión Nacional de Padres de Familia Delegación Jalapa. Este comunicado fue como resultado de la aprobación en la primera vuelta. Y dice así: mujeres y niñas no deben ser educadas como sicarias que pueden matar a sus propios hijos, declaró Giselle Cerecedo, miembro de la Unión Nacional de Padres de Familia Delegación Jalapa. En conferencia de prensa, la Unión Nacional de Padres de Familia manifestó su agradecimiento con el Honorable Congreso de Veracruz por llevar a cabo la ley que protege la vida desde su concepción, donde manifestó que esta ley no es considerada una criminalización a las mujeres debido a que aquellas que abortan son consideradas como víctimas. Quienes defienden el aborto y lo promueven convierten a las mujeres, adolescentes y niñas en sicarias de sus propios hijos, aseguró. Ante ello, la integrante de la Unión Regional de Padres manifestó su desacuerdo con el contenido de la carta enviada por funcionarios de la Organización de Naciones Unidas con relación a la protección de la vida desde la concepción, al considerarla tendenciosa por atentar contra los intereses ideológicos. De igual manera,
acusó que en Veracruz cada año cientos de mujeres mueren por abortos mal practicados, lo cual se tiene que reducir, por lo que se tiene que trabajar mucho en la educación para que las niñas no tengan que enfrentarse a un aborto producto de una mala decisión. De esta manera insistió que la solución no es una educación sexual, sino de abstinencia total a las relaciones sexuales, por lo que aseguró que si una mujer decide abortar, se convierte de manera automática en una sicaria. Si nosotros perdemos de vista lo que estamos haciendo, seremos unos asesinos. No hay peor delito que matar a su propio hijo. Por su parte, Gustavo Manuel Valderas Rosas, integrante de la asociación, coincidió que es necesario incrementar la educación a fin de enseñar a la población, tanto femenina como masculina, que el mejor método para evitar este tipo de situaciones es la abstinencia. Lo que queremos es educación para que se decida correctamente. Lo que tenemos que entender es que cuando alguien se embaraza, ya no es una persona solamente, sino que son dos las que están involucradas en el proceso. Si esto no es criminalizar, llamar a la mujer que interrumpe un embarazo sicaria, pues realmente entonces no sé a qué entendemos por criminalizar. También quiero referirme a fragmentos de un comunicado, de los que hubo varios, durante el pasado proceso electoral, que publicó el representante de la organización Civida y que fueron, de alguna manera, secundados por la Arquidiócesis de Jalapa. Y solo voy a hacer referencia a algunos párrafos en particular. Aquí hacen referencia a mi persona como coordinadora de la Agenda Social de las Mujeres del equipo de campaña del entonces candidato Arturo Yunes Landa, que dice aquí: está por encima de los cientos de mujeres veracruzanas, hijas, hermanas y madres, quienes han perdido a sus hijos o algún familiar por la ola de secuestros y la violencia del Estado. Dice además que la diputada, una servidora, desprecia la vida y antepone otros derechos por encima del primero, que es el derecho a la vida humana. Y que estoy a favor de la violencia, los secuestros y la cultura de la muerte, que se ha agravado en los últimos años en Veracruz a consecuencia de la corrupción e impunidad. Pues la iniciativa por la vida no es una iniciativa en contra del aborto, sino una propuesta de protección a la vida humana en todo el arco de la vida misma. Sin duda, los dos comunicados están llenos de contradicciones. Lo anterior no solo muestra el ambiente de hostigamiento que propician estas voces, que paradójicamente dicen buscar la paz social y en realidad lo que generan son distintas formas de discriminación y violencia contra las mujeres. De acuerdo con informes de GIRE, Grupo de Información en Reproducción Elegida, en los estados de la República, donde estas disposiciones constitucionales se encuentran vigentes, se ha incrementado significativamente las denuncias de aborto, denuncias de mujeres que han tenido un aborto. De 1992 a 2007, el promedio anual de mujeres denunciadas por aborto fue 62.5. De 2009 a 2011, el promedio al año fue 226.3. Es decir, el número de mujeres denunciadas se triplicó. GIRE ha identificado los siguientes patrones de criminalización de las mujeres. 1. La mayoría de las mujeres provienen de comunidades marginadas y de escasos recursos. 2. La mayoría fue denunciada al Ministerio Público por parte del personal hospitalario. 3. Las mujeres fueron presionadas por los médicos y por la policía para obtener confesiones, en algunos casos como condición para recibir tratamiento médico. 4. Las mujeres fueron maltratadas física y verbalmente por el personal de salud y de las procuradurías. Y 5. El debido proceso fue violado en la mayoría de los casos, ya que las mujeres no se les informó en su contra de los cargos en su
contra, ni se les informó que tenían el derecho a no incriminarse y a tener una representación legal. Otro de los argumentos... Solicito respeto al público presente y compañera diputada Mónica Robles. Estoy por concluir, diputada presidenta. Te lo agradezco. Estoy por concluir. Otro de los argumentos a favor de la iniciativa es que al haberle agregado en relación a la iniciativa ciudadana la frase salvo las excepciones previstas en las leyes, queda salvaguardado el derecho de las mujeres a interrumpir un embarazo en el caso de peligro de la vida de la madre, de una malformación congénita del producto o de ser víctima de violación. Excepciones que son aprobadas por la mayoría de las personas y que, sin embargo, contienen una contradicción jurídica, porque ¿por qué tendría más derecho a vivir bajo esta visión un embrión producto de un embarazo no deseado, a lo mejor de una mujer que vive en extrema pobreza, que un embrión producto de una violación, cuando sería el derecho a la vida el bien jurídico tutelado en ambos casos? Sin embargo, lo cierto es que las mujeres veracruzanas, aun cuando estén en situaciones que entran dentro de estas causales de excepción, difícilmente tienen acceso a poder interrumpir un embarazo a tiempo y de forma segura. Al consultar con la Secretaría de Salud sobre el número de casos de aborto practicados a mujeres víctimas de violación en el Estado en los últimos 5 años, la respuesta de las autoridades fue ninguno, lo cual significa contradictorio ante el elevado número de violaciones de mujeres al año. La falta de acceso a una interrupción segura de un embarazo no deseado, aún diputada, en casos... Ya estoy terminando, diputada, estoy terminando. Estoy terminando. Es el resultado. La falta de acceso a una interrupción segura de un embarazo no deseado, aún en casos de violación, es el resultado a veces de confusión en los funcionarios de servicios de salud en cuanto a la legislación vigente y también como respuesta a una carga moral y estigma que algunos de ellos anteponen a su obligación establecida en la ley para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Situación que sin duda se agravaría con la aprobación de esta ley. Respeto. Es la última frase, diputada. Aprobar la presente reforma que busca proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, sin duda contribuirá y de hecho tiene la intención real de penalizar y criminalizar aún más a las mujeres, de impedir una eventual despenalización del aborto en otros estados, como se hizo en la Ciudad de México en el 2007, así como la intención de obstaculizar avances en la ampliación de causales de excepción al delito de aborto y en general el desconocimiento de los derechos reproductivos de las mujeres. Es cuanto, diputada. Gracias, compañera.